que ocurre cuando juntas a los peores criminales sacados de las diversas cárceles de Alemania y otros territorios ocupados. A estos los pones bajo el mando de un tipo acusado de diversos delitos, entre los cuales figura la pederastia, pues se forma una de las brigadas más infames de las Waffen-SS, reconocida no por su capacidad de combate, sino por sus repulsivos crímenes de guerra. La brigada Dirlewanger era incluso repudiada por sus propios pares de otras divisiones SS, y sus crímenes fueron tan atroces que diversos generales, entre ellos Guderian, protestaron fuertemente ante Hitler para su retiro del frente de combate. Conoceremos todo esto y más a continuación. La idea de esta brigada nace a raíz de Gottlob Berger, un alto funcionario del Partido Nacional Socialista y amigo personal de Heinrich Himmler. Berger sugirió conformar una unidad compuesta por criminales con delitos menores sacados de las cárceles del Reich. Si bien esto no fue del agrado de muchos oficiales, Hitler terminaría por dar su aprobación. A mediados de 1940 comenzó la formación. Personal de las SS visitaron diversas cárceles de Alemania, ofreciendo amnistías o reducción de penas en caso de presentarse voluntarios. La opción de servir en esta futura formación se le ofreció principalmente a los encarcelados por delitos de caza furtiva. Las SS querían aprovechar su conocimiento en uso de armamento y despliegue en entornos naturales para que sean la columna vertebral de la unidad. Más de 100 cazadores furtivos se ofrecieron y muchos recibieron entrenamiento para convertirse en suboficiales. Aún así se requería más personal. Los acusados de delitos menores también engrosaron las filas. En total, el ahora llamado Comando de Cazadores Furtivos estaba compuesto por entre 300 a 400 personas. Desde un comienzo la formación atrajo bastantes críticas. Diversos oficiales de la Wehrmacht criticaron que los criminales estaban exentos de prestar el servicio militar, pues no eran dignos de portar el uniforme y mancillarían el honor del ejército alemán. Aún así, el comando sería enviado a Polonia en septiembre de 1940 para cumplir funciones de ocupación en el campo de concentración de Zykov. Al mando de esta unidad estaría Oskar Dirlewanger. Dirlewanger, veterano de la Gran Guerra, luchó en Francia y Bélgica, donde fue herido en más de 7 ocasiones. Cuando culminó la Primera Guerra Mundial, Dirlewanger tenía el rango de teniente y había sido condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase respectivamente. Esta experiencia en el frente de combate sin duda terminó de afectar a alguien que ya era un desequilibrado mental. Según informes policiales y psicológicos, Dirlewanger sería descrito como un fanático violento y alcohólico, propenso a los arranques de ira cuando se encontraba bajo el uso de sustancias ilícitas. Decidió unirse en 1925 al Partido Nacional Socialista, donde cumplió diversos cargos. Durante 1926 a 1930 obtendría su doctorado en Ciencias Políticas, pero también estuvo en prisión un tiempo por posesión ilegal de armas. Pero sin duda uno de sus crímenes más perturbadores fue el ocurrido en 1934, por abusar de una menor de edad. Perdería su afiliación al partido, sus títulos universitarios y su empleo. Sin embargo, esto no lo frenaría, ya que en 1936 volvería a reincidir en el mismo crimen con otra menor. Oskar Dirlewanger era un pedófilo y depravado sexual, pero tenía conexiones. Su viejo camarada de guerra, Gottlob Berger, intercedió por él frente a Himmler. Dirlewanger sería liberado de toda acusación e incluso se le concedió el mando de los cazadores furtivos, quienes serían renombrados como SS Batallón Dirlewanger. Uno de sus primeros pedidos fue ampliar más a la unidad. Es así como a este batallón se unirían criminales con cargos mucho más turbios que simplemente la caza furtiva. Asesinos seriales, estafadores, depravados, violadores, pirómanos. La peor lacra que uno pueda encontrar en las cárceles vestiría el uniforme de este batallón. Rápidamente los crímenes cometidos por estos hombres empezaron a aumentar.
Si bien se habían reportado incidentes de crímenes menores cuando la unidad estaba compuesta por los cazadores furtivos y los delincuentes comunes, la llegada de los más peligrosos terminó por convertir al batallón Dirlewanger en una legión de convictos. El juez alemán Konrad Morgen intentó llevar a juicio a Dirlewanger y sus principales oficiales, acusándolos de corrupción, asesinato, tortura y corrupción racial. Pero estos se encontraban tan protegidos por Berger y Himmler que los cargos serían desestimados. Morgen llegaría a declarar: Dirlewanger y sus hombres son realmente una molestia. Saquean, arrasan, asesinan, secuestran, y todo esto en los pueblos y aldeas cercanas al campo. Esto genera que la actividad partisana sea mucho mayor. Para evitar mayores incidentes y la supervisión cercana de las SS o la Wehrmacht, la unidad sería enviada por orden de Berger a Bielorrusia. Su labor supuestamente sería la de luchar contra los partisanos, pero en este lugar el batallón demostró su total falta de humanidad con los civiles. Acabaron con más de 33.000 personas. El método favorito de los Dirlewanger era reunir a las poblaciones locales dentro de un granero, prenderle fuego y después de esto comenzar a disparar con ametralladoras a cualquiera que intentara escapar. Su última gran redada en este territorio acabó con la muerte de 14.000 presuntos partisanos. En el aspecto combativo, el nivel de esta unidad era malísimo. La capacidad de combate de los convictos era muy escasa, y si bien los cazadores furtivos tenían una mejor noción de lucha en el campo de batalla, las rápidas bajas de estos hizo que muy pronto el batallón perdiera el poquísimo nivel que ya tenía. Así pues, en vista de que la unidad palidecía en calidad, se intentó solucionar esto con cantidad. Se permitió a Dirlewanger incrementar el número de soldados hasta los 1.500. El batallón pasaría entonces a ser un regimiento y se le asignó de manera oficial un parche de cuello, al igual que el resto de unidades SS. En este caso, 2 rifles cruzados con una granada de palo debajo. El resto de 1943 el regimiento continuó sus operaciones antipartisanas, hasta que finalmente entre enero y marzo de 1944 se vieron obligados a luchar directamente en el frente. El pobre nivel de combate del regimiento, sumado a los feroces ataques del Ejército Rojo, disparó las bajas a niveles alarmantes, por lo cual tuvieron que ser retirados del frente y recibir más de 2.500 nuevos refuerzos, donde el 80% de estos fueron sacados de diversas cárceles de Alemania. También recibieron algunas unidades de artillería y antitanque, así como también dispusieron de un puñado de tanques T-34 capturados al enemigo. Si ustedes creían que Dirlewanger y sus hombres no podían ser más crueles y despiadados, se equivocan. Varsovia y sus civiles serían víctimas de la mayor masacre cometida por estos criminales. En agosto de 1944 comenzaría el alzamiento de Varsovia y la ahora renombrada brigada fue enviada a sofocar la insurrección. Para los Dirlewanger, Varsovia era una especie de feria de atracciones. Acostumbrados a los bosques y pequeños pueblos, una gran ciudad como Varsovia, con cientos de edificios, monumentos y civiles, eran un botín perfecto para ellos. Rápidamente, 3 hospitales serían incendiados con sus pacientes adentro. Los doctores fueron fusilados. Las pobres enfermeras tuvieron un destino terrible a manos de estos sujetos. Los testimonios de Matthias Schenk, un zapador de combate especializado en explosivos, son bastante reveladores. Schenk, de apenas 19 años, fue reasignado a servir con esta unidad durante el alzamiento. Él nos comenta: las puertas se abrieron y apareció una enfermera con una pequeña bandera blanca. Entramos con las bayonetas caladas. Había heridos por todas partes. Además de los polacos, también había soldados alemanes heridos. Al parecer fueron tratados bien por estos. Ellos rogaron a los SS que no mataran a los polacos. Un oficial polaco, un médico y 15 enfermeras de la Cruz Roja de ese país nos entregaron el hospital militar. Los hombres de las SS mataron a todos los heridos polacos. Les rompían la cabeza con las culatas de los rifles. No hubo ni siquiera piedad para los 500 menores de un orfanato.
quienes fueron acabados por orden directa de Dirlewanger a punta de culatazos y bayonetazos, ya que la división quería ahorrar balas. La división sería bastante activa durante la masacre de Wola, que se cobró la vida de casi 50.000 personas. Hay un testimonio de Matthias Schenk sobre este momento del orfanato, pero realmente, amigos, prefiero no narrarlo porque no me hace bien. Por otra parte, estos atroces hechos llegaron a oídos del general Heinz Guderian, quien protestó ante el Führer. Lo que vi fue tan terrible e indignante que me sentí obligado a protestar duramente ante Hitler para exigirle que saque de la ciudad inmediatamente a las brigadas Kamiński y Dirlewanger. Por su actuación en Varsovia, Dirlewanger sería condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, y su unidad sería elevada al rango de División Waffen-SS, recibiendo un nuevo parche con 2 granadas cruzadas. Es el parche por el cual hoy en día se reconoce más a esta infame división. La división entonces fue enviada en 1945 a luchar contra el Ejército Rojo en Hungría y las fronteras alemanas. En los feroces enfrentamientos, el Ejército Rojo destruyó en un 90% a la división Dirlewanger. El mismo Oskar Dirlewanger recibiría una herida de bala en el pecho, pero llegaría a sobrevivir. Esta sería su 12ª herida de guerra. Los últimos 700 criminales de esta infame división se rindieron a los aliados occidentales en mayo de 1945. Sabedores de que si eran atrapados por los soviéticos o los polacos, serían fusilados. Solamente pagaría por sus crímenes Oskar Dirlewanger, quien fue capturado por los aliados y enviado a prisión. Sus carceleros serían soldados polacos, quienes lo reconocieron como perpetrador de las terribles matanzas en Wola durante el alzamiento de Varsovia. A lo largo de una semana, Dirlewanger sería sometido a brutales palizas e inclementes torturas. No lo acabaron de manera rápida. Su final fue lento y doloroso. El día 7 de junio de 1945, este criminal no soportó más la gravedad de sus heridas y falleció. Nunca podremos dimensionar los crímenes cometidos por la división Dirlewanger de las SS. Matthias Schenk, muchos años después, declaró que ha visto películas sobre el alzamiento de Varsovia. A veces en las películas hay escenas acerca del levantamiento, pero no hay nada que se acerque a lo que yo vi en la vida real. En junio de 1941, cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera soviética, dando inicio a la Operación Barbarroja, cientos de miles de personas en la Unión Soviética vieron en un comienzo a las tropas alemanas como sus libertadoras. Lituanos, letones, estonios, ucranianos e incluso rusos buscaron colaborar con los ejércitos hitlerianos. Sin embargo, más tarde que temprano, se dieron cuenta que los alemanes no venían a darles la independencia que anhelaban, y que incluso podían ser igual o más brutales que el régimen estalinista. Aún así, el odio profesado al comunismo y al régimen soviético siguió motivando a muchos a colaborar con los nazis. Uno de ellos, el ingeniero Bronislav Kamiński, veterano de la Guerra Civil Rusa, fue arrestado en septiembre de 1941 por comportamientos contrarrevolucionarios. El avance alemán que ocupó el área de Lokot, en la región de Briansk, trajo la liberación de Kamiński. Este, junto al profesor de escuela Konstantin Boskovonik, dieron la bienvenida a los alemanes y se ofrecieron a formar una milicia que mantenga a raya a los partisanos soviéticos en dicho sector. Su pequeña milicia, de inicialmente 200 hombres, fue armada y equipada con el armamento capturado al Ejército Rojo. Sin embargo, con el pasar de los meses, los ataques de los partisanos se incrementaron dramáticamente, poniendo en aprietos las líneas logísticas de la Wehrmacht en aquella zona. Se calculaba que más de 40.000 partisanos operaban tras las líneas del Grupo de Ejército Centro alemán. Tan intensa era la actividad de los partisanos soviéticos que Boskovonik fue asesinado en medio de una emboscada, quedando Kamiński totalmente al mando. Los alemanes le autorizaron entonces a comienzos de 1942 aumentar el número de tropas, pasando de 200 a más de 1.400, elevando a su milicia a un regimiento, y además le dieron poderes nominales para autogobernar el área de Lokot. Kamiński entonces desató toda su crueldad iniciando redadas para ejecutar a todos los miembros del Partido Comunista y judíos que aún se encontraban en su zona de control. Sus tropas fueron llamadas también a participar con otros elementos del ejército alemán en la Operación Vogelsang,
un masivo ataque de las fuerzas del eje en las zonas controladas por los partisanos en Briansk y Roslav. Los resultados en esta primera gran operación antipartisana, donde lucharon las tropas de Kaminsky y que finalizó en octubre de 1942, fue de más de 3.100 bajas para el enemigo y cerca de 14.000 civiles evacuados, aunque tal vez el término correcto sea deportados para trabajos forzosos. Para comienzos de 1943, y habiendo visto un rendimiento más que aceptable de la brigada, el alto mando alemán autorizó a Kaminsky ampliar el número de su milicia, subiendo la cifra a casi 7.000 soldados. Para esto se reclutó a diversos prisioneros de guerra soviéticos ubicados en los infames campos de prisioneros alemanes. También se reclutó a diversos convictos de las cárceles en territorios ocupados. Kaminsky entonces amplió la milicia y la rebautizó como Ejército Popular de Liberación Ruso, no confundir con las tropas del general Blasov, aunque el nombre sea parecido. Sea como fuese, a esta nueva unidad los alemanes la equiparon con piezas de artillería soviética, ametralladoras pesadas e incluso una veintena de tanques T-34. Los alemanes intentaron también suministrarlos de viejos uniformes de la Wehrmacht, pero la mayoría continuaría empleando mucha indumentaria del Ejército Rojo, como se puede apreciar en esta foto. Pocas semanas antes del comienzo de la ofensiva alemana en Kursk, la brigada Kaminsky, junto con los hombres de Dirlewanger, otro infame personaje de las SS, llevarían a cabo diversas operaciones antipartisanas, que si bien lograron dar de baja a centenares de enemigos o bandidos, como ellos les llamaban, también se cobró la vida de miles de civiles. Sus tácticas favoritas: incendiar cualquier aldea con la mínima sospecha de albergar partisanos. Kaminsky tenía un lema para ultimar a los partisanos o incluso hasta los civiles. Solamente hay 3 opciones: bala, garrote o soga. Se calcula que en dicho periodo de tiempo, la brigada acabó con más de 10.000 civiles. El propio Bronislav Kaminsky mandó instalar una horca cerca de su cuartel, donde se dice que todas las semanas se podía ver nuevos cuerpos colgados en ella. Para agosto de aquel año la brigada creció hasta los 10.000 hombres, en total 6 regimientos, a los cuales se les añadió varios batallones antiaéreos equipados con armamento soviético. Sin embargo, fracasada la ofensiva alemana en Kursk, y ante los recientes triunfos del Ejército Rojo, Kaminsky comenzó a ver que el número de desertores entre sus filas aumentaba de manera apresurada. Durante junio de 1944, el autogobierno de Lokot, liderado por Kaminsky, dejó de existir, y sus fuerzas, junto con sus familias, escaparon a la zona occidental de Bielorrusia. Allí Himmler aprovecharía para condecorar a Kaminsky con la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, en un mismo día, además de darle el rango de general de brigada de las SS e informarle que la brigada pasaría a formar parte de esta organización. Para poder recuperarse de las crecientes deserciones, se incorporó a muchas tropas de origen bielorruso en la unidad, y durante junio y julio, la brigada Kaminsky, completamente renovada, lucharía junto con los hombres de Oskar Dirlewanger en numerosas operaciones antipartisanas. Está de más decir que si una sola de estas unidades era terrible para los civiles, imagínense a las 2 juntas. Y esto lo vivirían los ciudadanos de Varsovia durante el alzamiento de 1944. El área del distrito de Ochota, defendida por apenas 300 soldados polacos mal armados, soportó las incursiones de la brigada. Incursiones en un comienzo mal realizadas, ya que los hombres de Kaminsky se la pasaban embriagándose y saqueando la localidad. En un juicio de posguerra, el general von den Bakselewski, al mando de todas las fuerzas alemanas en Varsovia, declaró que la brigada no tenía ningún valor militar útil. Se les podía ver saqueando relojes, joyas, muebles, e incluso era más importante para ellos asegurar el suministro diario de alcohol que la toma de alguna posición estratégica en la ciudad. El propio Kaminsky participó de los saqueos, aseverando que estaba reuniendo fondos para su ejército de liberación. Los hombres de la brigada Kaminsky cometieron también diversas atrocidades, quemando, ejecutando, violando o torturando a la población. Fusilaron a los pacientes de los hospitales y ejecutaron a los médicos. El destino para las pobres enfermeras fue realmente terrible en manos de Kaminsky y sus hombres. El desempeño de las tropas fue tan malo que ni bien hubo refuerzos alemanes, la brigada sería retirada del frente. Es aquí cuando posiblemente el 28 de agosto de 1944, Bronislav Kaminsky encontraría la muerte.
El motivo hoy en día sigue siendo un misterio. Las fuentes afirman que murió en una emboscada de las fuerzas polacas, otros que sería ejecutado por haber forzado a 2 civiles alemanas, y la tercera, y más probable, es que haya sido fusilado por la Gestapo. La razón, además de haberse convertido en un completo estorbo para el líder de las SS, este tenía que decidir entre Kamensky o el general ruso Andriy Blasov, este último con una carrera militar y habiendo sido capturado en las cercanías de Leningrado al mando de su ejército durante comienzos de 1942. Era, sin duda, una figura mucho más respetable que el improvisado Kamensky para dirigir al futuro ejército ruso de liberación. Las últimas tropas de la brigada, se estima que cerca de 2000, serían enviadas en noviembre de 1944 a campos de entrenamiento para conformar un regimiento y ser unidas a las tropas de Blasov. Realmente el rendimiento de combate de los restos de la brigada Kaminsky siguieron siendo muy pobres y cuestionables, y los últimos supervivientes se rindieron a los aliados occidentales en mayo de 1945. Repatriados a la Unión Soviética, prácticamente todos encontrarían la muerte por traición. Durante la década de los 50 y 60, muchos otros exmiembros serían enjuiciados. El último de estos sería ejecutado en 1979, siendo esta Antonina Makarova, responsable de la muerte de más de 180 personas. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame, ¿conocías sobre Kaminsky y su infame brigada? Te lo en comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias, así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.